Queridos hermanos sacerdotes concelebrantes, queridos seminaristas, queridos hermanos y hermanas, como usted decía, estamos en este caminar hacia la Pascua, que es la Cuaresma, este tiempo sagrado, este tiempo fuerte que iniciábamos el miércoles de ceniza y que nos va, por una parte, sirve para los que se preparan para el bautismo, los catecúmenos, desde la Iglesia primitiva, de una manera inmediata, iban recibiendo pues esos signos desde las renuncias, la manifestación de fe, la oración, los escrutinios antes, como os decía, hasta llegar a la noche de Pascua, a la vigilia pascual. Y para los que ya somos cristianos desde hace tiempo, la Cuaresma es un tiempo de preparación, de puesta a punto de nuestra vida cristiana, de conversión, de renovación, que tiene como ese trípode que es la oración, la escucha de la palabra de Dios, ciertamente, que es el sacrificio, que es el ayuno, que es el saber ofrecer nuestras contrariedades y que es la caridad, la limosna. En definitiva, es un dar una vuelta a nuestra vida cristiana para quitar todo lo que nos aparte de Dios y de los demás, un volver al camino, un recomponer la imagen de Cristo en nosotros. Y lleva unos textos litúrgicos a lo largo de los domingos, especialmente acomodados para este itinerario. El domingo pasado es el domingo de las tentaciones, en que los catecúmenos, al igual que los discípulos de Jesús, pues experimentan cómo su maestro se somete a las tentaciones para mostrarles a los primeros cristianos, a nosotros también, que la vida es lucha, que eso que decimos en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno, es una realidad. Que ser buenos cuesta, que asemejarnos a Jesús no es fácil, que vamos muchas veces contracorriente, que tenemos esas tentaciones diversas que se simbolizan en aquellas a las que Jesús quiso someterse. Y que San Juan resume, el evangelista, en concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos, soberbia de la vida, el materialismo, también la soberbia, el afán de bienes materiales, el olvido de Dios y de la escucha de su palabra y de buscar solo las cosas. Pero vemos cómo el Señor, que no tiene pecado, el Señor sale triunfador y nos enseña que esa lucha Dios es el que nos va a echar una mano y que no seremos tentados por encima de nuestras fuerzas. Y en este domingo, el segundo de Cuaresma, ¿qué es lo que nos trae la palabra de Dios? Pues para aquellos cristianos que no piensen, los catecúmenos y también nosotros, que todo es lucha, que el cristianismo es negativo, que es decir no a esto, no a lo otro, y hay que vean qué bien viven los que no son cristianos, los que no tienen que preocuparse por el sentido moral. Viene a decirnos que Dios está de nuestra parte, que Dios nos quiere, que Dios nos aguarda y que nos espera el triunfo, que nos espera la victoria, que participaremos un día también de la victoria de Cristo. Y eso es lo que hace anticiparles Jesús a sus discípulos, especialmente a estos tres escogidos, Pedro, Santiago y Juan, en la transfiguración en el monte. Aparece esta teofanía que hemos escuchado, de esa manifestación de Dios, del Padre que hace oír su voz, este es mi Hijo amado, escuchadle, del Espíritu Santo, que como el pueblo de Israel a lo largo del desierto se hace presente en esa imagen de la nube que cubre esa escena. Y al mismo tiempo aparece el Hijo que se siente apoyado por la ley y los profetas, para que los discípulos reconozcan que en Jesús se cumple lo que había sido anunciado en el Antiguo Testamento. Aparece Moisés, el símbolo de la ley. Aparece Elías, el gran profeta del Antiguo Testamento. Luego, queridos hermanos, esto nos tiene que dar fuerza también a nosotros para nuestro caminar cristiano, darnos cuenta de que vamos hacia una meta,
pero vamos también por un camino que es el mismo Jesucristo, como nos dice San Juan en su Evangelio, tomando las propias palabras de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. San Agustín nos dirá que no solo es el camino, Él es la meta, Él es el alfa y omega al que nos dirigimos, el principio y el fin. Él es el primogénito de entre los muertos y al mismo tiempo es el resucitado. Y este itinerario cristiano, que los discípulos, como hemos escuchado, no se enteran, no se aclaran, cuando Jesús les dice que no digan aquella escena hasta que Él resucite de entre los muertos, están como fuera de órbita los discípulos. No sabían qué significaba resucitar de entre los muertos. Quizás, amigos, a nosotros también, con años de vida cristiana, con ya llevamos esa experiencia del caminar de nuestros años, necesitamos reencontrarnos con Jesús. Necesitamos subir también al monte de las bienaventuranzas, al monte de la transfiguración. Necesitamos subir para escuchar más a Cristo. Es lo que hemos pedido en la oración colecta, escuchar al Señor, escuchar su palabra, tener la palabra de Dios de una manera más activa en nuestra vida, meditar el Evangelio, rezar con el Evangelio, llevar a nuestra vida esas reflexiones, esas indicaciones que nos da Jesús en el Evangelio, escuchar a Cristo y escucharlo en la oración. Este año el Papa Francisco lo ha proclamado como preparación para el jubileo del año 2025 como el año de la oración. ¿Estamos rezando más? ¿O nuestra oración es rutinaria? ¿Rezamos en familia o cada uno sale por su cuenta? Vivimos esas oraciones que hemos aprendido desde pequeños a la hora de terminar el día, a la hora de iniciar el trabajo, cuando pasamos por una iglesia, que ojalá estén más abiertas. Procuramos entrar para hablar con Jesús, para visitarlo, para cantar en nuestras cosas. Tengamos presente a Cristo, oremos a Cristo. Vivamos esa oración pues sencilla, no solo con esas oraciones vocales que hemos aprendido de siempre, sino también con esa oración que sale del corazón. Y no solo en SOS cuando nos van las cosas mal, sino también abriéndole nuestro espíritu con nuestra vida cotidiana, con lo que nos ocurre, con lo que nos alegra, con lo que nos ilusiona, con lo que nos preocupa. Acudamos a la oración. Escuchéis hoy la voz del Señor. Y al mismo tiempo, vivamos también ese encuentro personal con Cristo que nos dará fuerza y vivamos de la esperanza. Dios no nos va a defraudar. Hemos escuchado en la segunda lectura que si Dios está con nosotros, nos dice San Pablo en su carta a los romanos, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó, el que reservó a su propio Hijo, no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con Él? Queridos hermanos, vivamos una fe más confiada, como la fe de Abraham, de la que somos hijos. Vivamos esa confianza en el Señor por encima de las circunstancias, aunque parezca que a veces Dios no nos escucha, que Dios no nos hace caso, aunque parezca que el Señor está dormido. Dios no nos deja y Dios nunca llega tarde. Y el Señor no nos va a dejar. El Señor nos va a condenar. ¿Quién nos condenará?, dice San Pablo. ¿Acaso Cristo Jesús, que murió, más todavía resucitó y está sentado a la derecha de Dios y que además intercede por nosotros? Esto no significa un cheque en blanco para que hagamos de nuestra capa un sayo. Esto no significa que nos olvidemos de Dios con un cheque en blanco. No, sino que en esa debilidad nuestra que experimentamos, que nos cuesta ser buenos, que tenemos tentaciones, Dios no nos va a dejar. Y aspiremos a esa plenitud que Dios mismo. Aprendamos de María. Ella es grande por su fe. La primera bienaventuranza del Evangelio es la que dirige a Isabel cuando saluda a María, que se acerca a ayudarla. Bienaventurada tú, porque has creído lo que se te ha dicho de parte del Señor. Cuando nos fiamos de Dios, queridos amigos, Dios no nos deja. Escuchemos a Cristo, vivamos como Cristo nos pide, y veréis como en este itinerario de la Cuaresma, que representa al mismo tiempo el itinerario de nuestra vida, nosotros sabremos estar más con Cristo
y lo mostraremos como una prueba de la autenticidad de nuestro seguimiento en estar más con los demás y servirles con una caridad comprometida y fina, hecha de cariño. Así sea.